Hermanos, tengamos presente la importancia de predicar el Evangelio. Escuchen qué dice Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, nosotros como discípulos de Jesús tenemos el deber de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, en este momento hay probablemente muchas personas que jamás han escuchado al Señor Jesucristo, personas que sí, pero lo rechazan, y personas que posiblemente están al borde de la muerte peligrando perder su alma. En Romanos capítulo 3, versículo 16, se nos dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos ese pasaje, pero con el versículo 17 y el 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Leamos qué dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, hermanos, me gustaría que leyéramos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pidámosle a Dios en oración con mansedumbre y humildad que por favor Él nos use para predicar su Evangelio, que nos llene con su Espíritu Santo y sea Él quien nos guíe a hacerlo todo correctamente. Sea que le prediquemos a nuestros amigos, nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, todo lo hagamos según su voluntad, llenos de su Espíritu Santo. También, hermanos, pidámosle a Dios que Él por favor envíe más personas que prediquen su Evangelio por muchos lugares y hagan discípulos. Pidamos, hermanos, por todas las personas que no conocen a Cristo, para que cuando se les predique el Evangelio, ellos crean en Jesús, ellos vayan a arrepentimiento y vivan para Cristo, para que Dios los cuide y los ayude con su gran amor y misericordia. Pidamos en oración a Dios en humildad y mansedumbre. Hermanos, recordemos que el reino de Dios se acerca. Cristo viene pronto. Bendiciones a todos.